que es un rond de jambe, y esto es el movimiento que hacemos en danza clásica, que sería básicamente un plié, patadita, abro y estiro, patadita, abro, estiro, flexiono, abro, estiro, primero el plié, 1, 2 y 3. Pero en versión oriental, por lo tanto, le vamos a unir un drop. Un drop que va a quedar espectacular a la hora, sobre todo, de irnos para atrás. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un drop con patada. Recuerdo primero lo que es un drop, vídeo de técnica, repasad lo que es un drop con patada, vídeo de técnica, repasad. Por favor, antes de hacer este, para no liarnos, ¿vale? Porque estos ya son vídeos de técnica un poquito más avanzada y no estamos explicando bien todos los movimientos que tenemos que hacer. Antes de hacer este, primero hay que saber hacer los demás. Pues pasamos a este, peso detrás y preparo para drop y hago drop, patada y con mi patadita voy a flexionar, abrir hasta donde no pueda más y directamente aquí vengo ya para detrás. No forcéis demasiado hasta aquí y en vez de girar, simplemente vuelve rectita y estira. Lo hago de frente. 1, 2, ron, hasta aquí que no puedo yo más y cambio. Voy para detrás para que sepáis a lo que me refería cuando vamos hacia detrás con este movimiento. 1, 2, 3 y cambio. 1, 2, 3 y cambio. 1, 2, 3, cambio. 1, 2, 3, cambio. 1, 2, 3, cambio. Vengo desde aquí hacia detrás. 1, 2, 3 y 1, 2, 3 y 1, 2, 3 y 1, 2, 3 y 1, 2, 3 y. Es un movimiento preciosísimo, es cuestión de practicarlo un poquitito y os va a quedar espectacular. Pues espero que os haya gustado, regaladme un like, suscribiros al canal para no perderos nada y nos vemos en el siguiente vídeo.